Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy les traigo una deliciosa receta de unos rollos de canela hechos en microondas. Así que vamos a empezar con la receta. Aquí tengo la harina de trigo. Vamos a agregar también una pizca de sal, polvo de hornear y vamos a colocarle mantequilla derretida. Y vamos a comenzar a unir nuestros ingredientes. Vamos a mover con una espátula para que se vayan incorporando. Y ahora también le voy a agregar leche, un poco de leche, y vamos a comenzar a mover con nuestra espátula hasta que ya veamos que no podemos moverla más. Así que vamos a ir incorporando nuestros ingredientes. Y pues como ya es imposible seguir con la espátula, pues vamos a ponerlo sobre nuestra tabla de trabajo para empezar a amasar, a unir todos esos ingredientes para que nuestra masa quede bien integrada, bien suave, para ir formando nuestros rollos de canela. Así que vamos a amasar alrededor de unos 5 o 7 minutos. Y miren, más o menos así les tiene que ir quedando su masa. Vamos a dejarla reposar un momento mientras vamos a hacer el relleno. Aquí tengo azúcar morena, le he puesto una pizca de sal, aquí tengo canela y una cucharadita, media cucharada de maicena o fécula de maíz. Vamos a integrar esto y ahora le voy a poner un poco más de mantequilla derretida para ir formando nuestro relleno. Es como un caramelo que le vamos a poner adentro. Miren, así les tiene que quedar a ustedes. Ahora vamos a estirar un poco nuestra masa de esta manera. La estiramos así y ahora nos vamos a ayudar con un rodillo para ir estirando toda nuestra masa hasta que quede bien delgada. Estiramos muy bien por ambos lados y así es que tiene que quedar. Y ahora vamos a colocar el relleno. Vamos a esparcirlo por toda nuestra masa y vamos a ir esparciéndolo con una espátula. Así que ponemos y vamos esparciendo hasta que quede totalmente cubierta toda la masa. Así que teniendo la lista, ahora lo que vamos a hacer es enrollar. Bueno, es una receta de un rollo, así que vamos a enrollar nuestra masa. Vamos a enrollar, pero a la vez vamos a ir como apretando un poco. Enrollamos, pero también apretamos un poquito para que quede bien formado nuestro rollo. Así que aquí lo que vamos a hacer es unir estas partes para que en el momento de que tú lo estés haciendo en tu microondas no se te vaya a desarmar. Así que vamos a sellarlo ahí, a pegarlo. Y ahora vamos a cortar con un hilo los rollos. Yo voy a sacar rollitos pequeños, no los quiero grandes, pero aquí depende del gusto que tengas. Si los quieres hacer grandes o pequeños, puedes sacar. Yo saqué 8 pequeños, pero ustedes pueden hacer 4 medianos. Así que cortamos todo nuestro rollo y así me ha quedado. Miren, así me han quedado. No han quedado perfectos en la medida, pero no importa, no es para vender, es para comer aquí en casa. Así que no importa que no hayan quedado tan perfectos. Lo importante es que tenga buen sabor y que tú puedas disfrutar de un antojito que tengas y que lo puedas hacer en pocos minutos, porque esta receta se hace en poco tiempo. Y miren, ya teniéndolos así aplastaditos, le voy a poner un poquito de
agua con azúcar morena para que queden un poquito caramelizados, porque como lo vamos a hacer en el microondas, no es igual que en el horno que van a coger ese dorado. Así que es opcional pues, pero yo prefiero ponerles un poquito de agua con azúcar. Y aquí lo voy a poner en el microondas, voy a poner un pedazo de papel para que no se ensucie, y vamos a llevarlo entre 45 a 50 segundos. Y miren, así me han quedado. Súper delicioso, bien bonito, y vamos a decorarlo con chocolate. Miren qué delicia, tan delicioso. Es un antojo que yo tenía pendiente y que quería compartir con ustedes, una receta que no había podido grabar, pero dije hoy es el día. Miren eso que les estoy mostrando ahí, porque los voy a guardar para mañana, así que solamente he cocinado 4. Así que pues nada, espero que a ustedes les haya gustado esta receta, porque como ustedes saben, a mí me gustan las recetas bien fáciles y sencillas, y esta es una de ellas. Tienes un antojo de un dulce o un postre, pues esta es una receta bien fácil, descomplicada, con pocos ingredientes y fácil de hacer. Así que voy a estar probando por ustedes. Miren qué deliciosos han quedado. La verdad es que quedan con un sabor bien riquísimo. Mi casa huele a canela. Es un olor súper delicioso. Y pues obviamente un sabor bien delicioso. Quedan suaves, esponjosos. Y como les dije, facilísimos de preparar. Solo ponerlos entre 45 y 50 segundos en tu microondas. Solo te recomiendo que estés pendiente, porque todos los microondas no tienen la misma potencia, y la idea es que te queden suaves y no te queden duros. Así que miren qué deliciosos me han quedado estos cinnamon roll o rollos de canela. Miren qué delicia. Así que nada, espero que ustedes se animen a preparar esta deliciosa receta. Si te ha gustado, pues regálame tu like, y si eres nuevo por aquí, pues te invito a suscribirte a mi canal, a activar las campanitas de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Así que nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.